precisamente los musulmanes realizando la yihad educaban, por decir así, a casi niños, ¿no? 12, 13 años, no solamente como soldados sagrados para colocar bombas, sino que tenían recintos de adoctrinamiento, es decir, para que sean fieles seguidores del Corán y que no tengan ninguna resistencia, no respeten las órdenes de terroristas. Esa educación no es un Estado, esa es una instrucción, es tomar, es realizar habilidades, las militares, y es además una tergiversación profunda del sentido de la educación, que es la tolerancia y la libertad. Es decir, una educación que no forma el valor de la libertad no es tal, es adoctrinamiento, es lavado de cerebro. Esos centros de reclutamiento donde se enseña a los niños, a los adolescentes de 14, 15, no solamente a fabricar bombas, sino a tener idolatría por los jefes militares y a tener una fe totalmente pasiva y totalmente pendiente de sacrificio, además de toda la parafernalia religiosa que significa la salvación si muere en el acto heroico de la Guerra Santa. Eso no puede considerarse educación. Eso, adoctrinamiento, lavado de cerebro, es el peor crimen que se puede hacer a la humanidad. Enseñar a matar, enseñar a una cultura de violencia, de destrucción, de odio. O sea, los discursos de los políticos que generan odio, que generan división, son por definición lo más antieducativo que puede haber, porque subvierten los valores sociales sobre los cuales debe erigirse la sociedad, que son precisamente la aceptación del otro, el entendimiento. Ya tenemos diferencias, hablemos, y no vengan los míos, destruyamos al enemigo. Entonces fíjense que qué gran labor es la de los educadores, que no es solamente el docente en un aula, es el padre de familia con sus hijos desde que nacen, y es en gran medida el político, no solo con discursos demagógicos, no deben ser demagógicos, sino con acciones que sean consecuentes con ese discurso. Y en ese sentido, crear verosimilitud, crear credibilidad, crear las posibilidades para que la sociedad diga, sí, este es el camino, hagámoslo, porque siempre van a haber problemas. No se trata de que no existan, sino de enfrentar moralmente. Y eso, como dice Rubén Carrasco en el texto, es una narración de los políticos, como también de los docentes. Yo tengo más de 30 años dando docencia, algunos de ustedes han sido mis estudiantes, de algunos libros sus tesis, pero que no sea mucho tiempo, que acaben pronto. Y creo que fui muy joven, lo que me gustaba era enseñar. Inclusive siendo estudiante de colegio, les enseñaba a los contenidos a mis condiscípulos. Y creo que la educación formal, regular, reglada en la institución escuela es ante todo una labor vocacional. Y es una labor de entrega al otro para que sea más inclusive geométrica. La mejor satisfacción para el docente es ver que el alumno lo supere, que sea mejor en cualquier aspecto, que sea más que un profesor. Esa es la gran realización del docente, y creo que este es un tema de vocación, de deseo de hacerlo. Lamentablemente en nuestro país, como en otros de Latinoamérica, yo estuve una vez en un evento de la formación docente de Sudamérica y el Caribe, y era recurrente este tema. ¿Quiénes son los profesores? Una constante muy grande es que son mujeres. Hay muchas más mujeres profesoras que profesores. Otra característica de impuestos que se hicieron: ¿por qué eres
profesor? Porque hay 3 meses de vacación. ¿Por qué eres profesor? Porque se trabaja solo en la mañana o solo en la tarde. ¿Por qué eres profesor? Porque puedo dedicarme a mi hogar la mitad del día por lo menos. Pero los sueldos son tan bajos, sí, pero es seguro. Ese es otro gran motivo. Es seguro, fíjense. Aunque solo 2 países en Latinoamérica tienen el profesor de Estado inamovible, son Honduras y Bolivia. ¿Qué significa eso? Que el profesor que entra al escalafón docente y es profesor de Estado, nadie lo mueve. Puedes repetir de hace 30 años los contenidos que ya no tienen nada de ciencia, igual sube en la categoría y llega a ser profesor categoría C, categoría mérito, y aunque gane poco, gana de forma segura. Pero eso es solo en 2 países. Entonces, la vocación no es el factor determinante para aplicarse a formar en la educación reglada. Son otros los factores. Y eso influye también en el desempeño. ¿Qué desempeño puede tener un docente que no se preocupa por mejorar su nivel de conocimiento científico? Es decir, ¿qué desempeño puede tener alguien que está repitiendo lo que ha aprendido en la normal? Los cuadernos de la normal de hace 25 años, eso repite en el aula. ¿Qué nivel es ese? Fíjense. Y lo que hacen algunos gobiernos, como Profocon, por ejemplo, ¿qué es? 16 módulos en que 3 de 16 módulos enseñan ciencia. ¿A quiénes? A profesores que tienen 25 años de experiencia. O sea, profesores que tienen 25 años de experiencia les dicen, señor profesor, usted tiene que considerar la psicología. Y les enseñan algo de psicología básica. O sea, qué absurdo, fíjense. En lugar de enseñar contenidos científicos de la disciplina actuales. Bolivia no es parte de PISA. ¿Saben lo que es PISA? ¿No? PISA es un sistema internacional de medición del desempeño de los estudiantes de 15 años. Yo he visto las preguntas de PISA que se hacen en 3 campos, ¿no? Lenguaje, ciencias y matemática. Últimamente en la informática también. Y obviamente eso se hace muy bien estructurado. Son como 1.500 estudiantes en cada país, tienen que ser unidades educativas de distintos sectores sociales, etc. Bolivia no quiere entrar. ¿Por qué? Porque se sabe que los resultados van a ser los peores de todo el mundo que tiene pruebas PISA. Perú ha entrado hace unos 6 años y sus resultados son los peores de alrededor de 70 países. Entonces, nos mentimos. El profesor que tenemos está porque hay 3 meses de vacación, porque el sueldo seguro, porque nadie lo va a votar, y bueno, trabajando solo en la mañana, solo en la tarde, tiene tiempo para su casa, su familia, etc. Y que no le importa actualizarse, porque ¿para qué? ¿Para qué voy a actualizar? Y claro, todo eso se produce, porque además hay que pensar cómo trabaja un profesor. Un profesor que trabaja mañana y tarde en el fiscal y en el particular tiene alrededor de 600 alumnos. Fíjense, les da un solo trabajo en un bimestre. Tiene que corregir 600 trabajos. Cada trabajo tenga 3 páginas. Son 1.800 páginas que tiene que leer cada 2 semanas o cada 3 semanas. Porque claro, además está el examen, están las exposiciones, está todo lo que constituye la parafernalia de la educación reglada. Entonces, ese profesor en esa situación, ¿qué va a hacer? Aquí ha escrito más, 10 sobre 10. Menos, ha copiado eso, sí, y ahora se copia todo de internet. ¿Y se da cuenta el profesor? Sí, se da cuenta, lo dice, no. Es más, ni lo lee, solamente calcula por el volumen. Y dice, sí, eso me cae bien, lo hace bien, siempre su trabajo está bien. Y a veces el examen también. Entonces, fíjense, el sistema está construido de tal forma que es una mentira colectiva. Y el nivel educativo es bajísimo. Entonces, se hacen preguntas que se obtienen las respuestas del internet sin siquiera
tener una comprensión del desarrollo de esa disciplina que cuenta conocimiento científico. Y ni siquiera el profesor se preocupa por hacerlo. Entonces, la reproducción es siempre obsolescente en cuanto a contenidos científicos. No hay vocación. Y para colmo, hay un sistema, por ejemplo, del prófugo, absurdo, en que un profesor que ya tiene práctica, ¿qué quiere decir que tiene práctica? Ya sabe, pues, ya sabe didáctica, ya sabe pedagogía, ya sabe cómo manejar 40 estudiantes en un aula, ya lo ha hecho. ¿Qué necesita? Necesita ser profesor de química, conocer las últimas teorías de la química. Claro, ¿qué necesitamos los profesores? Diríamos cotidianamente, es actualizarnos. Pero no nos vamos a actualizar en cómo manejar al grupo, eso no lo sabemos. Eso se desarrolla en la práctica. Y unos cuantos contenidos instructivos en la normal son suficientes para después desplegar la experiencia. Lo que sí se necesita es actualización científica. Y esa actualización científica, si yo soy un profesor actualizado en mi disciplina, si soy sociólogo en sociología, en historia, y que conozca lo último, pues relativamente lo último, no tan retrógrado de hace 30 años, ¿qué voy a producir? Que al enseñar, mis alumnos van a conocer eso, no como un contenido ajeno, sino como algo que me motiva interiormente a desarrollarlo, a transmitirlo, a ponerlo en cuestionamiento, a hacer de mis conocimientos un motivo de formación. Hemos dicho que la educación incluye valores, pero los valores no es decir sean honestos, y claro, yo hago no sé qué cosas, ¿no? Sean íntegros, soy un acosador con las alumnas. No, los valores se transmiten con el ejemplo. Yo llego temprano, eso es educar en valores, llegar temprano, a la hora. No porque me pagan desde que llegue a la hora, que es también el motivo más fuerte, sino porque soy formador. Y si yo llego 10 minutos tarde, estoy diciendo, me roban ustedes y su tiempo, ustedes tienen que esperarme a mí. Yo soy tan importante que van a estar a mi ritmo. Entonces, fíjense, los valores, la moral, eso no se da con las palabras, se da con el ejemplo. Si yo tengo mi preferido y le pongo 100 y a alguien que me cae mal le pongo 51 para ver si bueno y no lo voy a aplazar, ese es un gravísimo ejemplo de discriminación, de parcialización, de falta de objetividad, de falta de desempeño profesional. Entonces, esos son los aspectos morales que los estudiantes se dan cuenta instantáneamente, que no se pueden ocultar y que aparecen como integrados al desempeño del docente. Entonces, un docente con vocación ha de tener espontáneamente una formación moral porque le nace, por decir así, del alma, el deseo de formar valores, no con el discurso, sino con el ejemplo. Y eso ha de incluir también instruir con alto nivel científico. ¿Cuándo se va a instruir a alguien de acuerdo a la época? Cuando el que me instruye conozca. No es cuestión de decir, sí, ese tema no lo conozco, vayan a buscar en internet y mañana me avisan. Y traen la respuesta y ni siquiera la entiendo, ni la valoro. Porque claro, no es obligación que todos los profesores conozcan lo último de su disciplina. He escuchado una vez a un profesor, ahora hay que prepararse un poco más. Era un profesor de historia, un docente de historia de la Facultad de Humanidades, que decía, hay que prepararse más. ¿Por qué? Porque uno se equivoca la fecha e inmediatamente ven en el Google y dicen, usted se ha equivocado la fecha. Y claro, es así. Entonces, hay que tener más solvencia en la disciplina que me corresponde. Si por algo yo soy licenciado, profesor o doctor en historia. Entonces, claro, hay que preparar mejor, preparar las clases. Algunos creen que nunca hay que preparar y siguen dando contenidos de hace 30 años. Y es mucho peor en el caso de los profesores de secundaria y de primaria. Primaria está un poco más mecanizada la formación, porque no llegan a un alto desarrollo de contenidos científicos, aunque sí deberían tener otro tipo de formación científica, más pedagógica, los profesores. En secundaria deberían tener conocimiento científico. Y para colmo, estas grandes mentiras que nos
rodean en torno a la educación, incluyen también a las familias, a los estudiantes, a los profesores y a los empresarios que hacen de la educación un negocio. Y eso, claro, son por ejemplo las universidades privadas. ¿Qué nivel tienen? No, pues no interesa, el asunto es que esté reconocida como universidad, que su título valga y que paguen. Si pagan, van a aprobar, no importa que aprendan, que además a los profesores les explotan de una forma increíble, insoportable, eso es inaceptable, cómo se devalúa el trabajo de un profesor en una universidad privada, una miseria. Y ese es un negocio declarado. Y los profesionales tienen una pésima formación. Y claro, eso no importa, el asunto es tener el título, aunque nunca ejerzan. O otros que están en la privada, en la pública, y pueden estar décadas. Yo he conocido estudiantes que están por décadas, y que claro, no es solo haciendo la tesis, ¿no? Sino también yendo de carrera en carrera, sin acabar ninguna. ¿Para qué? Porque han hecho de su permanencia en la universidad un modo de vida. Y bueno, eso es decir, es en la universidad. Aquí, o sea, el sentido, las normas, la organización de la universidad es tal, como también de la educación secundaria, en que no se dan cambios que modifiquen esa estructura anquilosada, esa estructura corporativista, esa estructura en que se favorece mentirnos a nosotros mismos durante décadas. Estudiar para que no tengo que ser abogado, porque aunque no sepa mucho de leyes, siempre va a haber algún pleito en que voy a ganar dinero y claro, con un poco de escrúpulos voy a defender a quien sea y voy a tener más un lugar de profesional. O sea, se desvirtúa el sentido de la formación profesional. En ese contexto, ¿qué se puede esperar de la formación científica? Nada. Es increíble, pero en nuestro contexto, en nuestro medio, yo trabajo en una facultad donde cuando alguien publica un libro, todos los demás asumen que es copia. O sea, creen que un libro es copia. Y claro, ¿de dónde habrá copiado ese? Ahora, claro, es más difícil, por ejemplo, por el internet. Y cuando leen un poco se dan cuenta que no ha sido copia, pues se dan cuenta también de la diferencia que hay entre la gran mayoría que no investiga, no escribe nada, y algunos que sí lo hacemos. Queremos hacerlo porque pensamos que es la forma como crecemos cada uno y hacemos que nuestro desempeño sea mejor. Porque además un libro, ¿qué es? Acá mi profesor, el doctor Mancilla, tiene más de 60 libros que nadie lee. Yo he leído varios, doctores, no todos, pero varios. Aquí hemos leído muchos y hemos aplaudido muchos sus libros. ¿Por qué uno lo hace? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es solamente para agradarme a mí mismo, para sentirme halagado por mis grandes logros diciendo así soy yo? No, es para decir, esto digo, replíquenme, estén de acuerdo o en desacuerdo, que alguien no esté de acuerdo. ¿Qué dice? Entendámonos. ¿Podemos llegar a alguna conclusión juntos? ¿O qué dice usted? Yo pienso que fulano se equivoca, sultano está bien, perengano más o menos, y expongo, porque he estudiado y creo por mi experiencia que esta es mi posición, que yo sostengo, pero que con tolerancia también puedo cambiar, también puedo aceptar al otro, pero si la comunidad cree que lo que yo he hecho es copia, ni siquiera va bien. Entonces, fíjense, hablar de investigación en el entorno de la educación universitaria como un medio para que los mismos docentes crezcan, para que el nivel académico conjunto, para que el posgrado sea investigación, para que haya producción científica. ¿Para qué es la producción científica? Es para el desarrollo integral del país. Solo con investigación científica se puede esperar que ese país tenga
una masa crítica de científicos que produzcan conocimiento y que no tengamos que comprar la peor tecnología cara y totalmente deleznable China. Es así, o sea, no tener la capacidad suficiente para generar nuestra propia producción, y no estoy hablando de poder tener nuestras fábricas, todo importado de China, no, estoy diciendo que solo teniendo recursos humanos formados para la investigación, para la reflexión científica, es posible pensar que dentro de varios años, porque esto no es instantáneo, la educación no es un tema de resultado instantáneo, es un tema de lustros, de décadas, pero por eso debe ser política de Estado, no puede ser política demagógica, es decir, sí, esta vez sí vamos a hacer educación. ¿Quién va a creer eso? Nadie, porque ya pasó más de una década y los resultados son pésimos. Entonces la educación se da en larga proyección, pero debe ser algo que comprometa a todos y en aspectos fundamentales, políticas de Estado. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, entender que no es un tema de igualdad. Ese es un tema muy importante, fíjense. Es totalmente dañino decir la educación debe ser igual para todos, sobreentendiendo que todos tienen que aprobar. La educación formal reglada es el medio de mayor discriminación, es así. Pero hay que diferenciar. Una política de Estado es, por ejemplo, diseñar alfabetización. Ya todo el mundo, no debe haber un solo boliviano que a la edad de 8 años, estoy diciendo 8, no estoy diciendo 15, el analfabetismo se mide desde los 15. A los 8 años sepan leer y escribir, pero además entiendan lo que leen. Porque una cosa es leer más o menos aceptablemente y otra cosa es no entender. Pues tienen que aprender a leer y escribir, y tienen que hacerlo de una forma aceptable. Y eso tiene condiciones precisas. ¿Cuántas palabras por minuto? ¿Qué significa entender lo que lee? Y todo eso, ¿cómo se mide? Por ejemplo, con PISA. A los 15 años se mide. PISA dice, sí, lee, pero no entiende. ¿De qué sirve que lea y no entiende? De nada, es un analfabeto funcional. Entonces, se trata de que haya esa política de Estado para todo el mundo y debe ser gratuito, etc. Muy bien, pero esa población no puede llegar a ser doctores todos. Y si quieren que sea así, el nivel de esos doctores va a ser ínfimo, va a ser pésimo, no van a tener ningún nivel de competencia internacional, es decir, no van a ser realmente doctores. Los doctores van a ser una minoría de esa gran cantidad de estudiantes de 8 años que todos saben leer y escribir, va a ser una minoría realmente pequeña. La mayoría, ¿qué debería ser? No deberían ser abogados. Ese es el gran perjuicio para nuestro país, y esto gran cantidad quiere. Deberían ser técnicos. No puede ser técnico, ¿de qué vale? ¿Para qué ser técnico? Para que el mecánico que arregla el auto no sea el empírico que desde sus 8 años ha aprendido siendo el ayudante del mecánico que lo explotaba. No, para que él sea mecánico de autos con un título de técnico medio o técnico superior después de 8 o 10 o 12 años de estudio, que es un sistema que le garantice la posibilidad no solamente de adaptar a lo que ya existe, modelos o repuestos chinos, sino también crear, sino también generar repuestos, generar conocimiento, entender cómo funciona un auto. Y no solamente por prueba y error hacer un conjunto de prácticas que al final son solo resultado de la experiencia. La experiencia es muy válida, por supuesto, pero si no hay un conocimiento científico básico, hay un límite estructural a lo que puede hacer ese mecánico. Entonces, un sistema educativo que a los niños desde los 8 años que aprenden a leer y escribir, los dirija a una enorme cantidad de
actividades profesionales. Ser un mecánico de autos es una profesión. Ser un garzón es una profesión. Imagínense, no, pues no es así. Fíjense, en países tan desarrollados como Alemania, llegar a tener permiso de hacer pasteles supone varios años de experiencia y formación. No es cuestión, sí, yo tengo tanta habilidad y he trabajado con el pastelero fulanito que ahora voy a tener mi pastelería. No, se necesita conocimiento, formación, título. Y se necesita también experiencia. ¿Por qué? Porque el pastel muestra lo que es la sociedad. No es una sociedad de improvisación en que el fulanito puede hacerlo más o menos bien, sino es una sociedad organizada de esfuerzo, de conocimiento, en que este señor pastelero y todos sus ayudantes representan la identidad de la pastelería alemana. Entonces, fíjense, eso es valorar las actividades profesionales. Y para eso tiene que haber diseño de políticas públicas como políticas de Estado. Y no que haya cientos y miles de abogados, porque siempre les va a caer algún caso, van a ser procuradores llevando los papeles y pasando las cosas también por debajo en un sistema corrompido. Entonces, si no hay eso, la reputación va a seguir siendo una gran mentira. Entonces, no es formar doctores. ¿Quiénes van a ser los doctores? Un principio es que nadie, si tiene talento y no tiene la plata, queda excluido. Ese es un principio de integración, de igualdad. Yo tengo el talento, pero no tengo la plata, soy pobre. No, entonces el Estado me va a promover para que yo, siendo pobre, porque tengo talento, pueda llegar a ser doctor. No, pero aquí, ¿quiénes son doctores? ¿Quiénes no tienen una beca? Yo he visto que algunos funcionarios del gobierno reclamaban, pero si yo soy viceministro, ¿cómo mi hijo no va a ir a la beca? Como si fuese un tráfico de influencias. Es que siempre ha sido así. No es cuestión de, esta persona tiene talento, entonces promovámosla, ayudémosla, pero no es solo talento, es también esfuerzo, es también dedicación, es voluntad, es honestidad. No pudo, pues. Entonces ya no va a ser doctor, que sea otra cosa, que tenga otro nivel. Esas son políticas de Estado, ¿no? Pero se trata de ser licenciado, se trata de ser profesor, entonces me aplacé en el examen, hago crucifixión. ¿Sí? Claro, así funcionan las cosas. Entonces no hay políticas de Estado, no hay un gobierno racional, hay tráfico de influencias, todo está penetrado por el corporativismo, todo está penetrado por la corrupción y encima la sociedad pelea por seguir mintiéndose, porque no importa aprender, no importa tener capacidad para el desempeño profesional, lo que importa es estar ahí, estar en la universidad, estar en la normal. Y claro, con el tiempo, ojalá algún día obtener el título. Lo que yo forme, si soy profesor, no importa. El asunto es que voy a tener 3 meses de vacación, sueldo seguro, y después de 30 años voy a llegar a la categoría al mérito y nadie me va a molestar. Entonces, ese es el sistema. La cultura que prevalece es seguir mintiéndonos, y no solamente el gobierno, no solamente los profesores, sino los estudiantes. Y además pelean de una forma sin pausa por lograr sus grandes reivindicaciones hasta las últimas consecuencias. Así que se puede hacer también eso. Entonces, volviendo al tema de la desigualdad. La desigualdad es lo fundamental de la educación. ¿Desigualdad en qué sentido? Que esta persona es talentosa pero es floja. Y como no ha querido cambiar su flojera, no va. Así debería ser. Entonces, que se aplace no solamente el que no tiene talento, sino el que es flojo, porque la educación implica trabajo, mucho trabajo. El doctor Mancilla escriba un nuevo libro, le dio muchísimo trabajo. Así es, doctor. No, sí. Nadie va a decir Mis modestos libros a mí me han ofrecido muchísimo trabajo. Claro, es muy decepcionante que al final ni lean. Pero el trabajo que significa entender lo que es la realización, la superación,
el crecimiento personal. En una sociedad en que se valora la mentira, el padrinazgo, ¿qué es lo que vale? El cinismo. Claro, es tan vivo, es un tigre, ¿no? Además, hoy tenemos las palabras, hay que analizar las palabras que existen para estas acciones. Nosotros tenemos muchas, ¿no? Claro, eso es lo que vale. Y este pobre tonto que se esfuerza, ¿qué causa? ¡Risa! Claro, causa risa. Fíjense cuán mal estamos, en que realmente los antivalores nos han penetrado de tal forma que las únicas excepciones que van contra la corriente causan risa. Y los mentirosos, falaces que invocan la violencia, que motivan el divisionismo, aparecen como los grandes tigres de la sociedad. Entonces, realmente la educación está perdida. Y la otra pregunta es, en ese contexto, ¿algo se puede cambiar? Bueno, el doctor Mancilla y yo parece que conseguimos algún cambio con estos modestos libros. Pero yo pienso que la educación puede ser un cambio. La educación que se vive en la casa, si es sólida, es una marca indeleble. Y pese a los tropiezos y caídas que uno tenga a lo largo de su vida, lo que ha recibido de su madre, de su padre, de su hogar, permanece. Y eso depende también de esos hogares que, pese a la situación y los problemas, hayan infundido eso, el ejemplo y la educación reglada que también han seguido. Entonces, yo pienso que un profesor con vocación, que llega puntualmente, que es justo, que no es inmoral, que se actualiza, que quiere que su alumno lo supere, que sea más, ese profesor motiva. Y la mayor realización para nosotros, que tenemos años de formadores, es encontrar personas así, que remen contra la corriente, que muestren la verdadera importancia de los valores, que desprecien los valores y sean ejemplos de vida. Posiblemente se rían de ellos, posiblemente sean motivo de burla y de fracaso, pero creo que en el fondo no hay otra manera. No hay otra manera de cambiar la sociedad sino a través de la educación, que esculpa los valores, que haga esta labor escultórica de formar el alma de las personas. Gracias.